Buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Como todos los miércoles, charlando con Raúl Olivera Rendo de lo que nos pasa a los argentinos en todos los aspectos, no solamente en el económico. Si bien hoy vamos a hablar bastante de lo que nos pasa en el económico. Y los argentinos vivimos dentro de un país cada día con más contradicciones, porque tenemos la expresidenta contra el nuevo, la expresidenta contra los jueces, la ex contra sus ex correligionarios, el presidente actual como eligiendo sus nuevos oponentes para estas nuevas elecciones. Nos argentinos como miraba como si estuviéramos eligiendo presidente. Me preocupa muchísimo. Y además como si hubiera solamente dos partidos, ¿no? Por un lado, no nos damos cuenta que vivimos votando contra él o ella. Vivimos votando contra algo, no a favor de algo. Y es como que vivimos en el pasado y no pensando en el futuro. Es como que el fracaso político en el cual estamos inmersos no nos pega y no nos damos cuenta de lo que ha pasado a lo largo de los tiempos. A lo largo de los tiempos, con una democracia que ya no podemos decir que es incipiente después de aquel último golpe del año 76, hemos empeorado todos los índices, hemos empeorado todas las situaciones. Estamos viviendo en un país que hay 12 millones de gente que vive bajo la línea de pobreza, con 6 millones de hambrientos. Entonces, alguien se tiene que hacer cargo, imagino yo. Y nosotros somos parte del problema. O porque callamos, o porque aceptamos, o porque no decimos nada de todo lo que cuando hacemos un voto tendríamos que exigir. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos lo que nos pasa a los argentinos hoy con la economía, que no arranca. No arranca. ¿Por qué no arranca la economía? Porque yo creo que en definitiva estamos siempre cometiendo los mismos errores a lo largo de los tiempos. En este programa vamos a estar charlando de qué pasa con la economía y por qué no arranca, por qué no arrancó, por qué se malgastó la plata, porque las decisiones de la mala administración del dinero público y del erario público junto con la corrupción que llevó a este país a lo que es. Un país que nos llenamos la boca diciendo que podemos generar alimentos para satisfacer el hambre de 400 millones de personas y tenemos dentro del país a 6 millones que se mueren de hambre. Esa es la contradicción de la política. A los únicos que a lo largo de los tiempos, junto con los sindicalistas y con los empresarios non santos, les ha ido bien. El problema es que hay muchos de nosotros a los cuales permanentemente nos va mal porque pagamos, porque no exigimos, porque malgastan nuestro dinero. Y lo peor, que nos roban el futuro. Así que yo los invito a que tome una copita después de su cena y quédese tranquilo porque vamos a tener un invitado de lujo como José Luis Esper, que nos va a decir por qué estamos así. Vamos a tener un político como Marcelo Ramal y vamos a tener un abogado constitucionalista como el doctor Félix León, que nos va a aclarar qué pasa con los jueces ricos que no pagan ganancias. Señor director, los que auspician este programa, y venimos de lleno con nuestro primer invitado. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje
a sus hacedores. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a estar hablando de economía, de un libro que hoy es bestseller, que es La Argentina Devorada, y con el autor, José Luis Esper. Gracias por estar en Economía Ahora. Un placer, José gracias Luis, por invitarme. Después de muchos años que hablamos en tu idioma y con tus dichos permanentemente, el libro la verdad que es un bálsamo de decir lo que, no solo lo que está mal, sino por qué está mal y lo que deberíamos hacer. Sí. Ahí está la importancia. Sí. Ahora, explícanos, ¿todo esto nace en sí en el error del populismo solamente o tenemos un montón de historias alrededor de esto? Bueno, en primer lugar, el libro es una explicación solo económica de la decadencia. Sí. Es un libro que tiene casi 500 páginas y el único tema que aborda de la decadencia nuestra es el económico. O sea, si hubiera que escribir sobre la decadencia... 7, 8 tomos más o menos. Claro, la decadencia educativa, el desastre institucional que es la Argentina, el problema con la justicia, ya que vos antes tocabas el tema. Cada uno de estos son un libro en sí mismo. ¿Y sí? Entonces, el libro tiene la limitación que está enfocado a los temas que yo conozco, que son los económicos. Pero insisto, se podrían escribir varios libros de otros temas que explican la decadencia argentina, como la educación, las instituciones, la salud, la justicia. ni hablar en fin. de la jubilación. Ahora, en el tema económico, lo que el libro... la segunda cosa que te diría... Aquellos que quieren rebatir el argumento o la tesis de por qué la Argentina es decadente, se van a tener que tomar el trabajo de, con el mismo banco de datos, elaborar una hipótesis completamente Contraria, diferente. Porque este es un libro que básicamente hace hablar a un gigantesco banco de datos. Así es. Que cruza cerca de 200 países, con infinidad de variables en cada país, por 150 años. O sea... Es un libro que... Es un trabajito, digamos. Un trabajito, se lo tomó muy a pecho el hombre, este expert. Y lo que dice el libro es, mirá, nosotros, en primer lugar, no cabe duda que somos decadentes. O sea, no podemos negar que somos decadentes. Incluso es una decadencia que no solo es una caída en el ranking mundial de ingreso per cápita, sino que es una decadencia que también se manifiesta en cómo Argentina ha perforado niveles de pobreza durante muchos años, de alto nivel de pobreza y de indigencia ya. Sí, sí. O sea, Argentina no solo es un país que ha tenido una pérdida de posiciones en la tabla, sino que es un país que cada vez relativamente a sus pares es más pobre. O sea, Argentina no tenía nada que ver con un país latinoamericano en materia de pobreza hace 30 años. Así Sin es. embargo, hoy ya Argentina empieza a tener niveles de pobreza que se acercan mucho a los estándares latinoamericanos, insisto, respecto a los cuales Argentina estaba a años luz hace 30 años. Entonces, lo primero que dice el libro es: Argentina es un país que tiene una decadencia que ya deberíamos preocuparnos, porque es una pérdida en la tabla de posiciones, es haber ingresado en el ranking de los países que tienen altos niveles de pobreza, es un país en el cual muere gente de hambre, es un país en el cual muere gente por la droga y por la inseguridad. Todas lacras que Argentina no tenía hace 30 o 40 años. Sí. Lo segundo que hace el libro es dar su hipótesis, basada en datos, en por qué es decadente. Y ahí se detiene gran parte del libro, donde el libro dice: Argentina es un país decadente porque está equivocado en su objetivo estratégico, económico. Argentina está para venderle cosas al mundo y sin embargo vive protegiéndose de lo que viene de afuera. Argentina es un país que debería tener un Estado pequeño y tiene un Estado gigantesco y encima deficitario. Y las tres corporaciones oligárquicas que se han enriquecido con esta Argentina decadente son la mafia del sindicalismo, los políticos corruptos y los empresarios prebendarios. Claro. Lo último que hace el libro en su tercera... Una combinación letal. Bueno, no en vano tenemos 70 años de decadencia. Claro. 30 años con pobreza al 30% y en los últimos 20 droga e inseguridad rampantes. La última cosa que hace el libro es, bueno, si somos decadentes
y el por qué somos decadentes está también explicado en la parte central del libro, hace una propuesta de cambio para abandonar la decadencia, que básicamente te diría es imitar a los países a los cuales les ha ido bien. Incluso ni siquiera hay que mirar a países del primer mundo. Chile en los últimos 40 años ha hecho cosas más razonables, Perú en los últimos 20, Brasil tiene una justicia que debería ser un ejemplo para nuestra. Así que yo te diría, se puede sacar de países emergentes, exitosos ejemplos en los cuales imitar y dejar de lado la cloaca venezolana en la cual nos hemos metido en los últimos 10 años. ¿Y por qué, José Luis, no imitamos y queremos ser autosuficientes repitiendo los mismos errores generación tras generación? Porque, digamos, agarrás todos los libros que vos quieras y a lo largo de los tiempos, desde aquel Rodrigazo a hoy, hemos repetido muchísimas veces los mismos libretos. Sí, a ver, acá... Con diferente discurso quizás, pero el mismo libreto. Acá asistimos a un sistema perfectamente aceitado que funciona como un mecanismo de relojería perfecto para el mal, por cierto, que tiene 70 años de vigencia, 70 años de antigüedad. Por eso se sostiene tanto, está muy aceitado. Y la pregunta es, ¿cómo ese sistema que solo genera decadencia es un sistema que persevera, persiste en el tiempo, ¿no? Eso es lo que llama la atención. Bueno, en algún lugar... de pobreza. En algún lugar, yo te diría, la sociedad también es responsable de esta decadencia por acción o por omisión. Porque desde que votamos no podemos echarle la culpa a militares o a los extraterrestres. También hay una sociedad que valida ese sistema. A esta sociedad le encanta el proteccionismo industrial, aunque no le guste pagar las cosas caras. Le encanta el Estado presente, aunque despotrique como un marrano cuando tiene que pagar impuestos. Y le encanta que la economía crezca en base al mercado interno, aunque no le guste el déficit fiscal. O sea, la Argentina tiene un flor de mambo, un flor de corso a contramano en la cabeza, porque le gusta un montón de cosas que son absolutamente contradictorias e inconsistentes entre sí. Entonces, la sociedad también es responsable de lo que pasa. Pero los grandes ganadores de la Argentina devorada son los devoradores. Sindicatos, empresarios prebendarios y políticos corruptos. Y una sociedad, insisto, que lo valida esto, ¿no? Una sociedad que está... que yo creo que está cambiando. Yo creo que la sociedad se está cansando, digamos que tenuemente está cambiando para bien, por la información, porque tu libro lo leen, que en otro momento quizás no se podría leer. Bueno, vos sabés una cosa, yo tuve una sorpresa muy grata en la presentación que hice en la Feria del Libro, y en las presentaciones que estoy haciendo en el interior, gracias a Dios, a salón lleno todos, 300 personas de piso, en cada salón donde presento el libro, mucha juventud. Claro. A los jóvenes algo de ruido lo que está pasando le ocurre, porque no sé por qué, pero a los jóvenes sí le hace ruido que Argentina permanentemente hable de ajustes, permanentemente hable de devaluaciones, de default, de confiscaciones de depósitos, de atraso cambiario, de alta inflación. A lo mejor a nosotros, bueno, sí, pero a nuestra generación no le hace ruido ya. Como que se acostumbró y tira perdigones, tira tiros en el aire sin sentido. Pero a los chicos le está haciendo ruido esto ya. Lo que pasa es que a los chicos le está haciendo ruido que, en definitiva, tras 12 años de kirchnerismo, más 2 años de macrismo, que son 14 años, chicos que en su momento tenían 6 años, 7 años, 8 años, le contaron una historia. Y hoy, si van a leer tu libro o algunos otros libros que hay otra historia contada. Entonces el chico empieza a buscar las reales raíces de la decadencia argentina. Y las están buscando. Y por otro lado, quizás sea un beneficio que el kirchnerismo, en base a usar gente, atrajo a los chicos a la participación. Los chicos que participaban, no los capitostes que cobraban fortunas dirigiendo, sino los chicos. Y esos mismos chicos han peleado con los otros chicos que tuvieron otro tipo de información. Eso a nosotros nos va a enriquecer como sociedad. Sí, claro. ¿Por qué? Porque el chico quiere saber, y quiere saber por qué Argentina está como está, después que le contamos que allá en el 55, en el 52, éramos lo que éramos, o en el 45. A diferencia de lo que pasa con los chicos, con la gente de nuestra generación, entre los 60 y los 70, nacidos en los 60 o 70, mirá qué increíble, ¿no? Yo que tengo fama de duro, aunque no creo que sea duro, pero de decir las cosas como son, creo sí.
la gente de nuestra generación la veo muy pesimista sobre las chances de Argentina de cambiar alguna vez. Es que piensa que no va a cambiar más. Cuando yo digo, mirá, ¿cómo puede ser que la Argentina, nosotros los argentinos, digamos que no podemos cambiar cuando sí han cambiado los chilenos, cuando sí han cambiado los peruanos, cuando los paraguayos ya logran tener más exportaciones de carnes que nosotros, lo mismo que los uruguayos, y los brasileños tienen una justicia muy diferente a la nuestra? ¿Cómo es posible que nosotros digamos que no podemos hacer nada de lo que nuestros hermanos latinoamericanos están haciendo? Puede ser que los herederos de Borges, de Husserl, de algunos premios Nobel, digamos que no podemos cambiar, que no podemos imitar ni siquiera las cosas buenas que nuestros pares están haciendo cerca de nuestras fronteras. Yo coincido con vos. Hay mucho pesimismo en la gente, cuando mi libro de es juventud prolongada. Mi libro es un libro muy esperanzador porque dice, mirá, es fácil ya cambiar. Porque te da lo que hacemos de cómo querés cambiar. Además, lo que hacemos nosotros no lo hace nadie ya en el mundo. Claro. O sea, los países no tienen una justicia delincuencial como la nuestra, o sindicatos mafiosos. El mundo no vive robando depósitos como sí hacemos nosotros, o defaulteando la deuda como sí hacemos nosotros, o robándole las jubilaciones a la gente que ahorró durante 13 años en un sistema privado que puede no gustarte, pero ¿qué es eso de robárselo directamente? Claro. O sea, el mundo, estas animaladas que hacemos nosotros, no los hace ya. Sí, claro, o sea, claro. Es mucho para Argentina, yo te diría a esta altura, es mucho Ni más se le fácil. pasaría por la cabeza hacerlo. Pero para nosotros, yo te diría, al nivel de animalización al que hemos llegado, es mucho más fácil cambiar para bien que no cambiar más. Claro, claro. Argentina tiene que cambiar, porque esto es importante decirlo, porque Macri está repitiendo muchos de los vicios del pasado. El déficit fiscal, la deuda externa, la deuda pública, el atraso cambiario, los sectores protegidos. O sea, para que Argentina tenga un futuro promisorio, tiene que cambiar. No es que haciendo lo mismo que antes, le va a ir bien. Vestido de buenos modales, nos va a ir bien. No, a la larga, a lo mejor no a la corta, a lo mejor, si querés que entremos un poco en la coyuntura, Argentina va a tener alguna recuperación de algún tipo, durante algún tiempo. Ese tiempo puede durar años incluso, pero a la larga no hay ninguna chance que lo sostenga esto, ni Macri ni Magoya. Sí, ya no es un problema de partido político. Es un problema de político económico y de futura, de lo que haces. Es un problema de lo que haces. O sea, a la larga, si vos mantenés lo que a la corta te hizo pegar el palo, te lo pegás igual. Claro, o sea, ¿qué chance tiene Macri de perdurar en el tiempo con esta política económica que hace déficit fiscal, deuda pública, controla la inflación poniendo la tasa alta? Tendrás, a ver, yo no le niego la chance de que Macri pueda tener su veranito, que puede durar años incluso, 17, 18, a lo mejor es reelegido en el 19. Pero... Sí, pero no es sostenible en el tiempo la política. No es sostenible. Gracias, José Luis, por haber venido a Economía Ahora, gracias por enriquecernos. Y además, sé lo bien que te va y te felicito por el libro, gracias, que ya sé que es un bestseller y que lo va a seguir siendo. Y que es interesantísimo que lo estén en este momento leyendo, sobre todo los chicos jóvenes. Gracias, muy amable por tu invitación. Gracias a vos. Hacemos una pausa muy pequeña y venimos a hablar un poco de política. Oeste PAC, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contactanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, segundo bloque del programa, y sí, vamos a hablar de política. Estamos con Marcelo Ramal, legislador de la ciudad por el Frente de Izquierda. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, ¿cómo están?
¿Cómo se presenta la izquierda en esta elección que yo decía en la apertura que era como presidencial? Porque hay una efervescencia tan grande que creo que los propios partidos lo están haciendo, ¿no? ¿Cómo se presenta la izquierda? Que claro, están hablando de mucha pelea. Primero, muy aguda me parece tu observación, esto de una elección que parece presidencial. Pero no lo es. Claro, ¿y con qué tiene que ver con esto? Bueno, primero, es evidente que se está discutiendo el rumbo del país. Sí, en parte sí. Este es el punto por el cual parece presidencial. Se discute el rumbo del país. ¿Por qué se discute? Probablemente porque el país no va a ningún lado. Vimos en las últimas horas las estadísticas de pobreza, ¿no es cierto? Duelen. Casi un 30% de pobreza estructural, agravándose, con un componente, una reflexión que creo que hay que hacer sobre este tema, porque habitualmente se asocia pobreza a la marginalidad, al chico que está sentado en la vereda de su casa sin hacer nada. No, cuando llega al 30%, quiere decir que una parte abandonaste la marginalidad. Claro, una parte importante de los pobres trabajan. Es decir, gente que percibe un salario, incluso que está en blanco. Además, digamos, la pauta de pobreza uno la maneja estadísticamente de acuerdo al nivel que pone, lo cual no quiere decir que el nivel pueda ser correcto o no, porque decimos, bueno, el que gana menos de 10.000 pesos de ingreso familiar es pobre. ¿Y vos sabés si la familia le alcanza con 10.000 pesos? No, por supuesto. Entonces, si lo subo a 15.000, digamos que tengo 40% pobres. Claro, pero vos tenés hoy... No digo que se maneje. No, ya sé, pero hoy la canasta de pobreza está más o menos en los 15.000 pesos. ¿Y cuántos ganan por encima de 15.000 pesos? Menos del 40% de los asalariados. Entonces, este es un punto importante. El que trabaja es pobre. Y esto es resultado de una historia muy prolongada de precarización laboral, de caída del salario contra la inflación, de pérdidas de conquistas sociales. El jubilado es estructuralmente pobre, ¿no es cierto? El jubilado tiene hoy una mínima que está en la mitad de la canasta de pobreza o menos, de acuerdo a todas las estadísticas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esa es la situación y al mismo tiempo la deuda externa ha aumentado en casi 80.000 millones de dólares y el país está sumido en una profunda recesión, evidentemente se discute a dónde va el país. Y este es el motivo por el cual, con mucho acierto, señalaste esto de que parece una elección presidencial. Entonces se van a debatir salidas. Tenemos un bloque oficial, ¿no es cierto?, un macrismo que va a buscar, ¿no es cierto?, defender esta gestión completamente empantanada. Y no está el macrismo que a su vez se encapsuló en pro desgastado, porque el macrismo a la ciudad es el kirchnerismo lo que fue al país. Bueno, exactamente. Sí, por supuesto, la ciudad de Buenos Aires... Hablamos de tiempo, ¿no? Por supuesto, estamos hablando ya de casi 10 años de gestión macrista en la ciudad, con una deuda... Cuando se elija van a ser 12. Por supuesto. O sea, igual que el kirchnerismo. Con una importante deuda de la ciudad, y me refiero a una ciudad que acumula endeudamiento. Con un crecimiento importante de los ingresos de la ciudad. Que acumula privatización de tierras públicas y al mismo tiempo impuestazos. Bueno, y operaciones económicas que no están para nada claras, mientras 150.000 familias en la ciudad carece de una vivienda en condiciones. Ahora, volviendo, ¿no es cierto?, a ese escenario nacional, tenemos este macrismo que carga, ¿no es cierto?, con toda esta gestión terriblemente cuestionada. Bueno, un kirchnerismo o un peronismo que trata de explotar esa situación para hacer, ¿no es cierto?, una especie de revival, ¿no es cierto?, de volver al ruedo. Eso olvídenlo, en la ciudad. Pero no estamos hablando de la ciudad, ¿no es cierto?, y del país, pero con un componente muy importante. Lo que ocurrió con el macrismo en este año y medio no hubiera podido ocurrir sin una colaboración política de la supuesta oposición, de lo que se dice oposición, en el Congreso y en las legislaturas. A ver, en la legislatura de la ciudad, ahora se presenta Lustó como opositor, no lo dejaron entrar en Cambiemos, pero el bloque de Lustó vota todas las leyes del macrismo, y una buena parte de esas leyes también han sido votadas por el Frente para la Victoria y el peronismo. Es decir, que la elección
plantea... En La Nación igual. Claro, es como un fuego de artificio. Hay un oficialismo, se presentan una serie de opositores, pero resulta que cuando uno hace el balance de lo que ocurrió, esos opositores cogobernaron con el macrismo en este tiempo. El caso más grosero es el del kirchnerismo en Santa Cruz. A ver, ¿cuál es la provincia que está llevando adelante el ajuste más feroz? Santa Cruz. Santa Cruz. Y luego, bueno, la cuñada de Alicia Kirchner, cuando aparece por la televisión, como ocurrió hace pocas semanas atrás, hablando en contra del ajuste. Entonces, esto tiene que llevar... Sí, de la situación heredada. Por supuesto. Entonces, tiene que llevar a una reflexión del electorado en el siguiente sentido. En un periodo donde todavía vamos a vivir agresiones muy importantes sobre el que vive de su trabajo, sobre el jubilado, donde se pone en discusión hasta los convenios colectivos de trabajo, conquistas que los trabajadores han logrado a través de muchos años. ¿Quién va a defender en el futuro Congreso esas conquistas amenazadas? Ese es el balance que tiene que hacer el electorado, porque la izquierda, y acá viene una particularidad de esta elección, no va a esta elección en función de una promesa, sino de la acción que ya desarrolló y ya desarrolla en el Congreso, en las legislaturas, en los sindicatos, en los barrios, es decir, una izquierda muy activa. ¿Cómo va la izquierda? Bueno, el Frente de Izquierda, que es la fuerza que me ha llevado a mí y a otros compañeros a las legislaturas, al Congreso Nacional. Hoy tenemos 4 diputados nacionales y estamos en 10 legislaturas provinciales. El Frente de Izquierda se vuelve a presentar. Vamos a dar la batalla por defender esa representación y ampliarla desde nuevas provincias. En la capital, yo en mi caso, esta vez voy a ser candidato a diputado nacional por la capital. Vamos a tratar de llegar al Congreso desde acá, desde nuestro distrito, también en Córdoba, y con el gran desafío de poder redoblar una representación política que luego defienda el salario, defienda el derecho al trabajo. Vamos a hacer un énfasis muy fuerte en el derecho al trabajo de los jóvenes, que hoy están salvajemente golpeados. Lo que pasa es que fuera al margen del derecho al trabajo, yo creo que hay que empezar a realmente promover el gran pulmón que son las pymes del país, para que puedan tomar gente. Lo decimos permanentemente con el doctor Peña, hay que bajar la cantidad de impuestos y sí combatir el negreo, porque graciosamente decimos, claro, la sociedad, el 50% de los empleados está en negro. Bárbaro. El 50% de la sociedad económicamente activa, o sea, del comercio, está en negro. Bárbaro. Entonces después decimos, no, los impuestos son muy caros. No, es que los que pagan son menos. Habría que ampliar la base y reducir los impuestos. Claro, ocurre lo siguiente, hay impuestos que efectivamente son muy nocivos porque recaen sobre la gran mayoría de la población. Sí. ¿No es cierto? Este es un problema muy serio. Nos queda pasa segundos. Con el IVA, pasa, ¿no es cierto? Pasa con ingresos brutos. Ahora, luego, los derechos previsionales no son impuestos. Los derechos previsionales forman parte del propio salario del trabajador. Entonces, todo esto es lo que vamos a defender si ampliamos y defendemos nuestra representación en el Congreso y en la legislatura. Gracias, Marcelo, se nos acabó el tiempo, pero bueno, vamos a seguir charlando a lo largo de estas elecciones y esperemos que la gente entienda que lo que está buscando, o que cada partido está buscando, es una distinta representación dentro de uno de los poderes del Estado, no del Ejecutivo exactamente, sino del Legislativo. Hoy es así. Y tratemos de no votar contra, tratemos de votar a favor del ciudadano, porque si no, vamos a seguir votando contra. Y a lo largo de los tiempos así no fue. Gracias por haber estado en Economía Gracias Ahora. Por la invitación. Hacemos una pausa y volvemos. Bueno, tercer bloque del programa, un programa que es bastante picante, por supuesto, y estamos con un abogado constitucionalista y un amigo, Félix Long. Gracias por estar en Economía Ahora.
Primer tema mío que es una preocupación es cómo mejoramos la calidad jurídica de los jueces y sus sombríos patrimonios. Efectivamente, sí. El caso Freiler. Bueno, fundamentalmente por Freiler, porque me pareció una aberración lo que pasó en la magistratura y la justificación del cambio del voto, porque no estaba bien claro el valor del inmenso chalet frente a la quinta presidencial, como si eso variara ostensiblemente los 17 millones que le faltan para poder haber comprado lo que compró en estos últimos 3 años. Sí, fue una excusa burda. Burda, muy burda. Muy burda. Porque iniciar, decidir la formación de causa para juicio político es el comienzo. Sí, sí. Entonces hay primero una etapa de investigación. Entonces ahí el señor Candís pudo haber hecho, dice, mire, y haber dado su opinión. Obvio. Pero, es decir, no me cierra este número. Exactamente, y haber aclarado todas las situaciones. Y de allí, sí, el Consejo de la Magistratura decide la formación de juicio político, porque la comisión correspondiente investigó y dijo que sí, y lo aprueba, entonces después va al jurado de enjuiciamiento, que es un jurado especial, que no tiene nada que ver con el Consejo de la Magistratura. Así es. Entonces, la maniobra del señor Candís fue muy burda, muy evidente, ¿no? Que no quisieron seguir las influencias o los deseos de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene especial interés en avararlo a este juez, que creo que es muy evidente sus manoseos corruptos, de corrupción. Sí, no hay ninguna duda. Muy groseros. Ahora, quizás es el más burdo después de que se retiró. El más burdo después de que se retiró, que lo retiraron con honores, y ahora lo están inspeccionando. Mejor ni ¿no? hablar de ese tema. Por eso. Del bailarín, va. Ese es el más burdo. Freiler es muy burdo todo el tema, pero digamos, hay un tufillo de problema en todos los jueces. Sí, no solamente ellos, hay algunos también que están un poco asediados y ellos ponen la oreja por lo menos, ¿no? Para estirar las cosas, no llevarlas, etcétera, o a veces con excusas un poco absurdas desechan una investigación, como el caso Nisman. El caso Nisman. El caso Nisman es una pavoroso. Brutalidad. Sí, un juez que escuchó 5.000 escuchas que tenía, las escuchó en, no sé, un par de horas, por ejemplo. Sí, una capacidad absoluta de no, escucha es terrible. Es una vergüenza. Sí, es una vergüenza. Sí, es una vergüenza. Llegan a niveles de escándalo. De caras a la sociedad es un escándalo. Y yo creo que como está parada Argentina hoy, hoy me hablaban de la Manipulit, y digo, pará que la Manipulit terminó con Berlusconi y las festicholas en el Mediterráneo. Yo prefiero el Lavallato, con Odebrecht en cana. Y además, con 19 años, y además era como si acá estuviera Paolo Roca. No digo Franco Macri porque van a decir que es antimacrista, no, pongamos a Paolo Roca, que estuviera preso por coimas a troche y moche. No aprendemos nada, porque realmente en Sudamérica hoy fue un caso leading case, yo diría, de cómo combatir la corrupción. Y nos demostró que en mayor o menor medida salpicaba por todos lados. Así es. Ahora, cuando llegue a Argentina, mi humilde opinión de neófito es que como estamos parados con las leyes que tenemos, hoy pasa la aduana con Canal Verde y se va de vuelta. Llama mucho la atención que en el Senado no haya aprobado el arrepentido para el empresario, que es lo que está dificultando ahora la investigación. Claro. Bueno, eso tiene una responsabilidad quien domina en el Senado. Frente para la Victoria. Exactamente. Claro, que ahí también hay intereses contrapuestos, porque... Exactamente, también hay intereses contrapuestos. Claro, nosotros no queremos que nos investiguen, y menos la restitución de los bienes. Ellos tienen la llave para aprobar la ley o no. Tienen la llave, por el número que tienen. Bueno, esto viene bien que lo estemos hablando, porque ya estamos acercándonos al tema de elecciones, que fundamentalmente las tratamos como si fueran unas presidenciales. No son presidenciales, no, muchachos. Estamos eligiendo lo que el doctor está hablando, senadores y diputados, lo que después le damos la posibilidad al gobierno que sea de cambiar lo que deba cambiar.
O sea, piénsenlo y empecemos a dejar de votar contra y votemos a favor del ciudadano. Y menos el de hacer como que hay como que hubiera dos partidos. Dos partidos nada más, exactamente. Es decir, eso me parece que no es una buena Yo creo que maniobra. justamente la Cámara en la diversidad es donde se enriquece. Sí, polarizar la elección, digamos. Sí, ni más ni Me menos. parece que Ni no más ni es menos. el camino democrático que nosotros necesitamos recuperar. Ahora, el Consejo de la Magistratura, ¿se está teniendo a derecho hoy con todo lo que hace? No. O mejor dicho, Bueno. digo como neófito, con todo lo que no hace. Sí, el problema está que rige la ley de reforma del Consejo de Magistratura que se sancionó en el 2006, que es la ley 26.080, por impulso de Cristina Fernández de Kirchner. Y esa ley fue la destrucción del equilibrio que tenía antes. Antes estaba integrada en la ley originaria y respetaba perfectamente la Constitución. Eran 20 miembros, de los cuales había 4 diputados, 4 senadores y un representante del Poder Ejecutivo. Pero ¿qué características tienen? El oficialismo tenía 2 diputados y 2 senadores nada más, y el representante del Poder Ejecutivo. Los otros 2 eran 2 diputados y 2 senadores de la primera y segunda minoría, y así entonces había un equilibrio entre el segmento político, claro, muy fuerte. Claro. Aparte de eso, después el segmento político sobre 20 eran 9, pues solo no podía tomar ninguna decisión. Luego teníamos los 4 jueces más el presidente del cuerpo, que era el presidente de la Corte, 5. Después 4 abogados y 2 académicos. Esos son los 20. Ningún segmento por sí solo podía decidir tomar decisiones. Claro. Ahora, ¿qué hizo Cristina Fernández de Kirchner? Transformó eso y lo destruyó, y arrasó. El segmento político tiene 7, sobre 13 es más de la mitad. Pero además lo curioso es cómo modificó la representación de la legislatura, del Congreso. Y dijo, 2 senadores para la mayoría, 2 senadores para el partido mayoritario, 2 diputados para el partido mayoritario, son 4. Más el representante ejecutivo son 5. 5 sobre 13 es más de 1/3. Y para definir la terna se requieren 2/3. Quiere decir que yo tengo más de 1/3, tengo la llave. Sin mí no se hace ningún arreglo. Esto es lo que está parando y lo que está desequilibrando al Consejo de la Magistratura, porque una de las decisiones, a mi modo de ver, que debe haber tomado el nuevo gobierno, es volver a la ley anterior. Claro, para hacerla más ecuánime. Exactamente. Y esto no hubiera existido esto. 1 minuto tengo. Sí. ¿Debemos cambiar las leyes o debemos cambiar a los que las aplican? Las 2 cosas. Bien, clarísimo. Las 2 cosas. Clarísimo, Félix. Le agradezco muchísimo haber estado en Economía Ahora, por supuesto, y lo vamos a tener muy en cuenta para poder charlar en nuestro idioma, como siempre, a lo largo de todos estos años. Ha sido un gusto estar en tu programa. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y venimos con el doctor Peña a hablar no solo de impuestos y algo más. Sí, Marco. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com.
Bueno, último bloque del programa. Después de haber hablado de lo que nos pasa en el Consejo de la Magistratura con el doctor Félix Long, estamos con el doctor Peña, estoy rodeado de abogados, con el doctor Peña para ver qué nos pasa en la aduana. Bueno, Cuénteme. es un buen tema. Un tema que hay que tocarlo de una vez. Y parece que en este momento, después de un año y pico, con presteza, el presidente ha tomado una medida que era esperada por todos los operadores. No podemos hablar del crecimiento del comercio exterior si para importar o exportar tenemos que ser magos, Sí. o tener demasiada suerte. Entonces, a un subsecretario, que no lo hemos nombrado nunca acá, de enlace interministerial, que se llama Diego Ávila, lo nombró subdirector general de aduana. ¿Por qué? Porque estando enfermo Gómez Centurión, sí. está a cargo de la dirección, tuvo mala suerte con el apellido, el doctor Chapar. Es un casting de apellido que hacen muchas veces los políticos. Y depende de él, pero también depende en todo el accionar que va a desarrollar en todas las áreas que en este momento más que están mal gestionadas y congestionadas. Y por eso es que se arrastra, esto viene de arrastre, no es la creación actual. Digamos que cada tramitecito puede ser un negocito. No, esto es un shopping de Claro, kioscos. claro. Lo nombró en ese cargo con el fin de terminar con la burocracia existente, los atrasos que tienen tanto para los ciudadanos, para las pymes y para las grandes industrias. Si había dos problemas serios. Un problema serio era la cantidad de trámite burocrático que había que realizar para importar y Tremendo. exportar. Sí. Y el segundo tema era la revisión. Los controles. Los controles. Claro. En el primer punto, pone un ejemplo, por ejemplo, en la comercialización y las exportaciones de la cadena de avícola, tenía 158 pasos. O sea que tenía que llevar un baúl Claro. para poder cumplimentarlo. Así, de un plumazo, pero racionalmente se bajó a 118 pasos. Pero dice, esto no es todo, va a bajar más todavía. Claro. Y así con todos los son otros... 40 trámites. 40, claro, y así con todos los distintos cadenas de productos, ya sea de vino... Y el tema de canales, bueno, que era el otro problema. El otro es el gran problema. Acá no hay vuelta que darle. Cuando se quiere extremar el control sin saber para qué sirve el control, bueno, no es solamente para ver lo que hay, y ver si hay contrabando o no hay contrabando, no, o está mal valorizado, no. Generalmente el sistema de semáforo, verde-rojo, canales, es para generar el riesgo subjetivo. Así es. Claro, porque si yo sé que el contenedor traje 3 y 2 vienen, digamos, flojos de papeles, y yo estoy corriéndome el riesgo y rezando tremendamente, orando, que me toque el verde, y en todo caso el colorado, que me toque el que viene bien. No. Acá con un criterio de operadores, quiénes son los operadores, quiénes son los despachantes, qué actividad tiene, qué antecedentes tiene, qué currículum trae. Un poco el ranking que hace la DGI como para ser un gran contribuyente. Ni más ni menos, efectivamente. Bueno, se van a bajar el de... Y era 35... 45-50% era el tema Canal Verde, Canal Rojo. Bueno, ahora se ha bajado de forma tal de que el canal rojo es casi exclusivo. Es decir,
Tan es así que expuestos en cantidades de 35.000 controles por Canal Rojo, se va a bajar aproximadamente, anualmente estoy hablando, ¿no? Sí, sí. A 7.500. Esto dio los números exactos, David. Pero vuelvo a decir... baja un 45 a un 15. Claro, pero con una selectividad muy especial, que es los antecedentes. Es decir... De toda la cadena. De toda la cadena, antecedentes del exportador, del despachante, los operadores, los antecedentes de cada uno. Esto va a acelerar en forma fantástica los trámites. Y evita lo que se llama genéricamente la corrupción aduanera. Pero la corrupción aduanera tiene que ser así, modificando, quitando toda la burocracia, porque apenas entra la burocracia, ahí está el negocio. Claro. Y es verdad, desde la primera ventanilla hasta la última, para acelerar la cuestión, había que poner algo. Pero esto lo saben todos. No lo dicen porque nadie quiere comprometer, aparte tienen que seguir trabajando. Tienen que seguir trabajando en la operatoria de exportación e importación y se callan la boca. Pero es tan sencillo como dijo usted, baja el trámite y baja la coima. Baja porque primero no tiene razón de ser. Claro. Segundo, el riesgo subjetivo que se creaba con el 50 y 50 sigue siendo, aunque sea el 30 y el 70, sí, porque el riesgo... Uno no sabe qué le va a tocar. No, es obvio. No sabe qué. El rojo sale. Claro. Yo cuando viajo no traigo nada. Traigo lo que se ve en la chuchería del free shop. Así que no. Pero ojo, vivo queriendo que salga el verde para salir disparando. Por rapidez. Por rapidez, nada más. Yo creo que enganchó. Este es un trabajo que le dedicará a la aduana 6 meses. No, pero es bueno. Es un tipo que viene del sector privado, ya estaba metido con Macri en este enlace interministerial, era presidente de la cerveza Quilmes, pero aparte es licenciado en Administración de Empresas. Y los que conocen de Administración de Empresas conocen lo que es la racionalización. Y claro. Eso, conocen bien. Eficacia y eficiencia. No hace falta. Si decimos, ojalá tuviéramos un código aduanero así, ¿no? Está tan lleno de resoluciones, disposiciones y qué sé yo, que ser un entendido en materia aduanera se ha hecho demasiado complicado. Y esa complicación le viene bien a todos aquellos que trabajan, que participan de esa bolsa que deja la aduana. Ahora le voy a decir una mala. Sí. ¿Qué pasa entre los ministerios y las universidades? Oh, no, es tremendo. Me suena a kirchnerismo auténtico. Sí, se criticó tremendamente de esos contratos que se han calificado de non santos. Non santos, está bien, que evidentemente marginan todas las normas del plano que regula la regularización natural de la relación empleado-empleador. Y criticamos que le dé a todas las universidades que siempre son las mismas, ¿te parece? Siempre son las mismas. Y que tienen cierto tinte electoralista, ¿no? Porque no me vino para la universidad de Mar Chiquita, de Mar del Plata, no. Se centralizan en 2 grandes distritos. La de Universidad de La Matanza y la Universidad de San Martín. San Martín. Importante, digamos, electoralmente. Justo la de San Martín. La que ya trae... Que trae el hackeado. El problema, claro. El hackeado ya viene con un problema grande. No, el hackeado que... No se puede hacer un hackeo así tan tremendamente agresivo si no se tiene información, si no se tiene la colaboración de alguien de adentro de la universidad. Y bueno, tanto, digamos, en la Secretaría Social, ¿cómo es que se llama la Secretaría?
el ministerio. El Ministerio claro, no hay bienestar social. de bienestar tiene otro social. nombre. Bueno, Stanley, Carolina Stanley. Carolina Stanley. Bueno, fue la primera que enganchó a los efectos. Cuando entró, sacó 5.000. Y ahora, No, sacó 5.000, pero no porque al azar. No, porque figuraban en la nómina, pero nunca. ¿Dónde trabaja? Claro. No, en ningún lado. O sea que, y por eso no hubo Eran encubiertos. No hubo ninguna revuelta, no hubo ningún espiquete. Pero ahora volvió a tomar también de San Martín y de La Matanza para cubrir hasta ahora más o menos algo así de 250 millones de pesos. Nada más, lo otro era una cantidad exorbitante. Y luego, por supuesto, La Matanza. El ministro de Economía, el ministro de Hacienda o de Economía, ahora me pierdo, Duhovne. Duhovne es de Hacienda. Es de Hacienda, el ministro de Hacienda también ha echado mano a una cantidad grande de contrataciones de servicios que yo no entiendo que el ministerio no los tenga ya. Pero dicen, no, pero ellos ya vienen preparados. No vienen preparados, se los va a preparar. O quizás se los tomen porque digo, estos son tiernitos, no conocen mucho la materia, pero tampoco conocen de cosas raras. Y entonces vienen vírgenes y mártires. Igual, doctor Peña, creo que tenemos un Estado para manejar dos países. Sí. Entonces va a llegar el momento en que los señores políticos también se van a tener que poner los pantalones largos y dejar de gastar lo que no hay. Bueno, sigue el gasto, sí, la otra vez hemos hablado. Está bien, hablamos de impuestos. Frenemos el gasto inoperante, inoficioso, ni más, tirado a la basura. Que entre paréntesis, siempre, cuando existen ese tipo de gastos, algo queda para, aunque sea, ¿cómo se decía vulgarmente? Para el partido, negrito, para el partido. Gracias, doctor Peña, una semana más, así que a ustedes también seguimos pidiéndole a los jueces que se pongan los pantalones largos y a los políticos que se den cuenta que la sociedad se va cansando lentamente del verso. Hasta la semana que viene.